En un mundo donde un solo movimiento puede alterar el equilibrio de poder, decisiones millonarias y estrategias militares redefinen quién domina el tablero. Hoy, el despliegue de nuevas armas, los avances tecnológicos y las operaciones encubiertas se convierten en piezas clave en una carrera silenciosa pero letal. Los actores más poderosos ya no se enfrentan únicamente en campos de batalla visibles. Detrás de cada frontera hay maniobras que revelan alianzas, traiciones y la lucha por el control de recursos y territorios. ¿Qué sucede cuando una nación invierte $1 billón en una única arma o cuando miles de soldados quedan atrapados sin escape en un juego donde cada segundo cuenta? Las tensiones nunca han sido más altas y las consecuencias más globales. Bienvenidos al análisis de los eventos que están cambiando el curso de la historia. Número 1. Desarrollo de arma revolucionaria de $1 billón. En el escenario geopolítico global, Estados Unidos ha revelado una nueva arma revolucionaria, resultado de una inversión que alcanzó el colosal monto de $1 billón. Este proyecto, que fusiona tecnología de punta y planificación estratégica, ha sido diseñado para otorgar a Estados Unidos una ventaja incomparable en el ámbito militar, especialmente frente a rivales como Rusia. Con el desarrollo de esta arma, el país busca mantenerse en la vanguardia de la defensa, mostrando que su capacidad de innovación y dominio tecnológico sigue siendo insuperable. Este avance no solo representa un logro militar, sino que también subraya la enorme inversión financiera y el tiempo dedicado para perfeccionar un sistema capaz de influir en los equilibrios de poder global. A través de alianzas estratégicas, colaboraciones con empresas de defensa y avances en investigación, Estados Unidos ha logrado consolidar este proyecto como un pilar de su arsenal defensivo. A pesar del secretismo que rodea a los detalles técnicos de la nueva arma, se ha confirmado que cuenta con capacidades avanzadas que abarcan desde inteligencia artificial hasta tecnologías hipersónicas. Su desarrollo pone de manifiesto la importancia de la innovación continua para superar a cualquier posible adversario y de asegurar que el país no quede rezagado en la carrera armamentista internacional. En un contexto donde las tensiones con Rusia continúan en aumento, esta nueva arma envía un mensaje claro. Estados Unidos está preparado para enfrentar cualquier desafío que ponga en peligro su seguridad nacional o la de sus aliados. Con un enfoque tanto en la disuasión como en la defensa activa, este proyecto marca un nuevo capítulo en la historia militar del país. Número 2. Atrapamiento de 3.000 soldados rusos. El 20 de agosto de 2024, Ucrania dio un golpe estratégico importante al atrapar a 3.000 soldados rusos en una emboscada cerca de Kursk, en territorio ruso. Las fuerzas ucranianas, con una planificación meticulosa, lograron cercar a los soldados rusos, dejando a estas tropas sin posibilidad de escape al cortar sus líneas de suministro. Esta acción significó un golpe crucial para las fuerzas rusas, que quedaron varadas al sur del río Saim, una zona de vital importancia estratégica. El éxito de la operación se debió a la destrucción de los puentes clave en la región, lo que hizo imposible que los rusos pudieran recibir refuerzos o suministros. Este aislamiento dejó a los soldados en una posición extremadamente vulnerable, sin opciones para reabastecerse ni para retirarse. Los ucranianos aprovecharon esta oportunidad para reforzar su control en la región y lanzar ataques precisos sobre los convoyes rusos que intentaban restablecer las rutas de escape. Este cerco debilitó enormemente la moral de los soldados rusos, muchos de los cuales, desmoralizados, comenzaron a rendirse o buscar maneras desesperadas de sobrevivir en condiciones cada vez más difíciles. La maniobra no solo fue un éxito táctico, sino que también demostró la creciente capacidad militar de Ucrania para ejecutar operaciones complejas y de alto impacto, incluso en territorio enemigo. El atrapar a 3.000 soldados rusos fue un duro golpe a las operaciones rusas en la región y cambió drásticamente el curso de los acontecimientos en Kursk. Número 3. Destrucción de puentes clave ucranianos. En una operación perfectamente sincronizada, las fuerzas ucranianas lograron un éxito crucial al destruir varios puentes clave,
que conectaban la región de Kursk con el resto de Rusia. Estos puentes eran vitales para el reabastecimiento de las fuerzas rusas atrapadas en la zona, y su destrucción dejó a los soldados rusos aislados, sin rutas seguras para recibir suministros o apoyo logístico. Esta táctica, que combinó ataques aéreos y terrestres, representó un golpe devastador para la capacidad rusa de maniobrar en la región. Los ucranianos ejecutaron su ataque con una precisión impecable, eliminando 3 puentes estratégicos: el puente de la autopista Kursk-Rilsk, el puente ferroviario Korenavo y un pequeño puente cerca del pueblo de Tietkino. Con estas estructuras fuera de servicio, las tropas rusas quedaron sin alternativas para recibir refuerzos, lo que incrementó la presión sobre ellas y las llevó a una situación desesperada. La destrucción de los puentes no solo impidió que los rusos recibieran suministros, sino que también complicó cualquier intento de retirada. Sin una ruta de escape viable, las tropas rusas se vieron obligadas a enfrentarse a un ejército ucraniano que ya había ganado ventaja en el campo de batalla. La capacidad de Ucrania para llevar a cabo este tipo de operaciones mostró al mundo su crecimiento en el uso de tácticas militares modernas y su dominio del campo de batalla en esta región. Número 4. Uso de drones y cohetes precisos. En esta guerra moderna, Ucrania ha demostrado una gran capacidad de adaptación e innovación, especialmente con el uso de drones y cohetes de alta precisión. Una de las tácticas más efectivas que han implementado las fuerzas ucranianas ha sido el uso de drones cargados con explosivos, una tecnología relativamente nueva pero devastadora en su aplicación. Estos drones no solo se utilizaron para atacar objetivos estratégicos, sino también para interrumpir los esfuerzos rusos de restablecer sus rutas de suministro. Los ataques con drones fueron acompañados por el uso de cohetes de precisión, lanzados desde sistemas de lanzamiento múltiple, que permitieron a Ucrania atacar con eficacia los convoyes rusos y las secciones de los puentes de pontones que intentaban reconstruir. Con la combinación de reconocimiento aéreo y la tecnología de selección de objetivos avanzada, los ucranianos lograron evitar grandes bajas civiles y centrarse en objetivos militares clave. Esta táctica demostró ser sumamente efectiva, ya que impidió que los ingenieros rusos pudieran avanzar en la reconstrucción de las rutas de escape para sus tropas varadas. La presión constante ejercida por los ataques con drones y cohetes afectó profundamente la moral de los soldados rusos, quienes se encontraron cada vez más rodeados y con menos recursos para defenderse. La utilización de drones y cohetes ha redefinido el campo de batalla moderno y ha mostrado la capacidad de Ucrania para innovar en situaciones de alta presión. Número 5. Cerco táctico de tropas rusas. Es una estrategia militar clásica, pero en este caso, Ucrania lo utilizó de manera magistral para rodear y aislar a las tropas rusas atrapadas cerca de Kursk. Esta maniobra, que involucró cortar las líneas de suministro y destruir rutas de escape clave, dejó a las fuerzas rusas sin apoyo logístico, aumentando significativamente la presión sobre ellas. Las tropas rusas, que ya enfrentaban la falta de suministros y apoyo externo, se encontraron cada vez más vulnerables a los ataques constantes del ejército ucraniano. Al rodear las posiciones rusas, Ucrania logró restringir su movimiento y capacidad de respuesta, obligando a los soldados rusos a tomar decisiones desesperadas. Algunos intentaron mantener sus posiciones, mientras que otros consideraron la posibilidad de rendirse debido a las condiciones imposibles a las que se enfrentaban. El cerco táctico fue un ejemplo perfecto de la capacidad de Ucrania para implementar estrategias militares efectivas, incluso frente a un adversario más grande y aparentemente mejor equipado. La situación desmoralizó aún más a las tropas rusas, quienes, atrapadas en una situación sin salida, comenzaron a ver su derrota como inevitable. Este tipo de táctica, ejecutada con tal precisión, no solo debilitó a las fuerzas rusas, sino que también reforzó la imagen de Ucrania como un ejército moderno y altamente eficiente. Número 6. Retirada rusa complicada por ataques aéreos. La retirada de las tropas rusas, atrapadas cerca de Kursk, se complicó aún más debido a los ataques aéreos implacables de las fuerzas ucranianas. Los soldados rusos,
que ya enfrentaban dificultades para mantener sus posiciones debido a la falta de suministros, se vieron completamente vulnerables al fuego aéreo constante. Cualquier intento de retirada significaba exponerse a bombardeos y ataques con drones que atacaban sin piedad a los convoyes y tropas en movimiento. Ucrania aprovechó al máximo su superioridad en tecnología de drones y cohetes de alta precisión, lo que hizo que cada paso de las fuerzas rusas fuera un desafío mortal. Los intentos de los rusos de reconstruir puentes temporales o utilizar rutas alternativas para escapar se encontraron con ataques aéreos certeros que destruyeron cualquier avance logístico. La retirada se convirtió en una operación caótica, con soldados rusos abandonando equipos y vehículos mientras intentaban escapar de la zona de conflicto. Sin embargo, las fuerzas aéreas ucranianas lograron mantener el control de los cielos, impidiendo que los rusos lograran una retirada ordenada o segura. Esta situación no solo dificultó el escape de los soldados rusos, sino que también expuso las debilidades de su capacidad para responder ante ataques aéreos bien coordinados. Número 7. Avance estratégico de Ucrania en Kursk. Fue un movimiento clave para consolidar su posición frente a las fuerzas rusas. Tras el éxito de las operaciones iniciales, que incluyeron la destrucción de puentes y el aislamiento de las tropas rusas, las fuerzas ucranianas se movieron rápidamente para tomar el control de áreas clave. Este avance fue posible gracias a la planificación meticulosa y a la ejecución precisa de las tácticas militares, lo que permitió a Ucrania ganar terreno de manera efectiva. El control de ciertas áreas estratégicas en Kursk no solo proporcionó una ventaja táctica inmediata, sino que también debilitó significativamente la capacidad de las tropas rusas para reorganizarse o lanzar contraofensivas. Al tomar el control de rutas y puntos críticos, las fuerzas ucranianas cerraron las posibilidades de maniobra para los rusos, dejando a sus tropas atrapadas en una situación insostenible. Además, el avance estratégico de Ucrania no solo fue una victoria en el campo de batalla, sino también un golpe psicológico para las tropas rusas, quienes comenzaron a ver su capacidad de resistencia reducida. Al mantener el control de áreas clave, Ucrania no solo consolidó su poder en la región, sino que también estableció una posición ventajosa desde la cual seguir ejerciendo presión sobre las fuerzas rusas. Número 8. Creación de grupos militares especializados rusos. Ante el avance de Ucrania y las incursiones en regiones fronterizas como Kursk, Rusia reaccionó formando grupos militares especializados. Estas unidades fueron creadas específicamente para hacer frente a las amenazas planteadas por los ataques ucranianos en el territorio ruso, con el objetivo de reforzar las defensas y proteger las áreas estratégicas que habían sido vulneradas por las incursiones. Estos grupos, compuestos por soldados altamente entrenados, tenían la misión de reforzar las líneas rusas en áreas críticas y detener el avance ucraniano. Sin embargo, la creación de estas unidades no fue suficiente para contrarrestar las ofensivas bien planificadas de Ucrania, que ya había logrado avances significativos en la región de Kursk. Aunque estas fuerzas especializadas intentaron defender las posiciones rusas y frenar los avances ucranianos, la situación en el terreno se tornó cada vez más difícil debido a la superioridad táctica y tecnológica de Ucrania. A pesar de los esfuerzos rusos por consolidar sus defensas con estos grupos especializados, la capacidad de Ucrania para anticipar los movimientos rusos y aprovechar sus debilidades fue decisiva. El resultado fue un conflicto continuo en el que los rusos intentaron mantenerse firmes, pero sin lograr frenar del todo los avances estratégicos de Ucrania. Número 9. Consejo de Seguridad Militar Fronteriza. En respuesta a los desafíos planteados por las incursiones ucranianas en territorio ruso, el gobierno ruso decidió crear el Consejo de Seguridad Militar Fronteriza. Este organismo fue establecido con el objetivo de coordinar y supervisar las acciones militares necesarias para defender las regiones fronterizas más vulnerables, particularmente aquellas que habían sido atacadas por las fuerzas ucranianas. El liderazgo de este consejo fue otorgado a Andrei Belov, un destacado ministro de Defensa.
La creación de este consejo surgió como una medida desesperada para reforzar las defensas rusas y tratar de revertir los daños ocasionados por las exitosas incursiones ucranianas en regiones como Kursk, Belgorod y Briansk. Las funciones principales del Consejo incluyen la organización de nuevas estrategias de defensa, la coordinación de los grupos militares especializados creados para esta tarea y la supervisión de las operaciones en las zonas más críticas. A pesar de los esfuerzos del Consejo por controlar la situación, la rapidez y efectividad de las incursiones ucranianas continuaron siendo un desafío importante. La estrategia rusa se encontró constantemente en una posición reactiva, intentando contrarrestar los avances ucranianos, pero sin lograr frenar por completo el avance. La existencia del Consejo subraya la importancia de las fronteras rusas en el conflicto y la necesidad de una defensa más cohesionada y eficaz en estas áreas. Número 10. Plazo del 1 de octubre. Vladimir Putin impuso un plazo firme para sus fuerzas militares en el contexto del conflicto con Ucrania. El presidente ruso exigió que las tropas rusas recuperaran la ciudad de Kursk y mantuvieran el control de las regiones estratégicamente importantes del Donbass antes del 1 de octubre de 2024. Esta orden subraya la importancia que Putin atribuye a la región de Kursk, que históricamente ha sido un punto clave en los enfrentamientos militares rusos, remontándose a la famosa batalla de Kursk en la Segunda Guerra Mundial. El plazo impuesto por Putin fue recibido con cierta preocupación por parte de los altos mandos militares rusos, ya que la situación en el campo de batalla no estaba a su favor. Las fuerzas rusas se encontraban bajo presión constante, enfrentándose a una Ucrania cada vez más organizada y equipada con armamento avanzado. Sin embargo, la orden fue clara. Las tropas debían recuperar el control de Kursk a toda costa. El plazo del 1 de octubre no solo marcaba una fecha límite para las operaciones militares, sino que también representaba un desafío para la credibilidad de Putin como líder, tanto a nivel nacional como internacional. El éxito o fracaso de las tropas rusas en cumplir con esta orden tendría importantes implicaciones políticas y estratégicas para Rusia. Número 11. Ofensivas rusas continuas en Pokrovsk y Toretsk. A pesar de los contratiempos que Rusia había sufrido en la región de Kursk, el ejército ruso continuó lanzando ofensivas militares contra ciudades clave en Ucrania. Las ciudades de Pokrovsk y Toretsk se convirtieron en los principales objetivos de estas operaciones, debido a su importancia estratégica en el conflicto. Mantener el control de estas áreas era crucial para que Rusia pudiera reafirmar su presencia en el Donbass, una región que ha sido disputada desde el inicio del conflicto. Las ofensivas rusas en estas ciudades fueron intensas y sostenidas, con el objetivo de debilitar las posiciones ucranianas y recuperar terreno en las zonas donde habían perdido influencia. Sin embargo, las fuerzas ucranianas no se quedaron atrás, respondiendo con fuertes defensas y utilizando tácticas que habían aprendido durante el transcurso del conflicto. Los combates en Pokrovsk y Toretsk se convirtieron en un punto focal del conflicto, con ambos bandos tratando de ganar ventaja. Aunque las ofensivas rusas lograron algunos avances iniciales, las fuerzas ucranianas resistieron y evitaron que los rusos consolidaran un control total sobre estas ciudades. El conflicto en estas áreas sigue siendo un tira y afloja, con ambas partes luchando por obtener una ventaja estratégica que podría cambiar el curso de la guerra. Número 12. Críticas internas sobre la gestión. Dentro de Ucrania, no todo es celebración por los éxitos militares. Mariana Vasula, miembro clave del Comité de Defensa e Inteligencia de Seguridad Nacional de Ucrania, ha expresado serias preocupaciones sobre la gestión del conflicto, particularmente en la región del Oblast de Donetsk. Aunque Ucrania ha logrado avances importantes en algunas áreas, los avances rusos en otras zonas han generado inquietud y críticas por parte de ciertos sectores del gobierno ucraniano. Vasula y otros críticos consideran que las decisiones estratégicas tomadas por el gobierno ucraniano no han sido siempre las más acertadas y que ha habido una falta de coordinación en algunas operaciones.
Este descontento refleja una preocupación más amplia dentro del país sobre la prolongación del conflicto y los costos que éste está imponiendo a la población ucraniana. La región del Oblast de Donetsk ha sido especialmente problemática, con las fuerzas rusas logrando avances en algunos puntos importantes. A pesar de los éxitos militares en otras áreas, esta situación ha causado tensión dentro del liderazgo ucraniano, que enfrenta el desafío de mantener la moral alta y la confianza en sus decisiones estratégicas. Las críticas internas son una señal de que, aunque Ucrania ha logrado resistir frente a un adversario poderoso, el conflicto está lejos de resolverse. Número 13. Posible maniobra ucraniana en Zaporizhia. Se han intensificado los rumores sobre una posible maniobra militar audaz de Ucrania para retomar la planta nuclear de Zaporizhia, que ha estado bajo control ruso desde los primeros días del conflicto. Este lugar es de gran importancia estratégica no solo por ser una fuente de energía clave, sino también porque su captura podría representar una gran victoria simbólica para Ucrania. Aunque oficialmente, Ucrania ha negado cualquier plan inmediato de tomar la planta. Las tropas rusas han comenzado a cavar trincheras alrededor de la instalación, lo que sugiere que anticipan algún tipo de ataque. Las tensiones han aumentado a medida que Ucrania sigue avanzando en otras regiones, lo que podría estar preparando el terreno para una futura operación en Zaporizhia. La posibilidad de que Ucrania recupere la planta ha generado preocupación a nivel internacional, debido a los riesgos asociados con una instalación nuclear en medio de un conflicto bélico. Sin embargo, la recuperación de Zaporizhia podría ser un golpe devastador para las fuerzas rusas, tanto en términos de moral como de recursos. A pesar de la delicadeza de la situación, la especulación sobre una maniobra ucraniana en la planta sigue creciendo, y cualquier movimiento en esa dirección podría cambiar significativamente la dinámica del conflicto. Número 14. Destrucción de puentes en Kursk. Ucrania ha adoptado una estrategia agresiva y efectiva en la región de Kursk, centrada en la destrucción de puentes clave para limitar la movilidad de las tropas rusas. Al destruir los puentes que conectaban las rutas de suministro de Rusia con sus fuerzas en la región, Ucrania logró aislar a las tropas enemigas, impidiéndoles recibir refuerzos o retirarse de manera efectiva. Esta táctica ha sido crucial para debilitar las defensas rusas en Kursk, ya que los soldados rusos atrapados en la zona se vieron privados de apoyo logístico, lo que afectó gravemente su capacidad para continuar combatiendo. Además, la destrucción de puentes ha dificultado los intentos rusos de reabastecer a sus tropas con alimentos, municiones y otros suministros necesarios. El uso de drones y cohetes de precisión por parte de Ucrania permitió que estas operaciones fueran ejecutadas con una gran efectividad. Al cortar las rutas de acceso de las tropas rusas, Ucrania aumentó la presión sobre el enemigo, lo que les dio una clara ventaja en esta fase del conflicto. La destrucción de los puentes en Kursk ha sido una de las tácticas más exitosas de Ucrania, mostrando su capacidad para debilitar al enemigo mediante operaciones bien planificadas. Número 15. Éxito de drones. FPV en Ucrania. Uno de los grandes éxitos de la guerra moderna en Ucrania ha sido el uso innovador de drones FPV vista en primera persona, una tecnología que ha revolucionado la forma en que se llevan a cabo las operaciones militares. Estos drones, equipados con cámaras y cargados con explosivos, han demostrado ser sumamente eficaces en el campo de batalla, particularmente en ataques a objetivos clave como helicópteros rusos. Ucrania ha utilizado estos drones para realizar ataques precisos contra convoyes, tanques y puentes rusos, interrumpiendo sus operaciones y causando estragos en sus líneas de suministro. Lo que hace a estos drones especialmente valiosos es su capacidad para volar a baja altura y con gran maniobrabilidad, lo que dificulta que los sistemas de defensa rusos puedan detectarlos o derribarlos. Los drones FPV no solo han servido para realizar ataques, sino también para recopilar información valiosa sobre los movimientos del enemigo.
Su pequeño tamaño y alta velocidad los convierten en herramientas versátiles tanto para ofensivas directas como para misiones de reconocimiento. Esta tecnología ha sido un factor clave en las victorias recientes de Ucrania, mostrando que la innovación en el campo de batalla puede superar la superioridad numérica o tecnológica del enemigo. Número 16. Apoyo militar internacional a Ucrania. Ha sido uno de los pilares fundamentales que ha permitido a Ucrania resistir y luchar de manera efectiva contra un adversario tan grande como Rusia. Desde el inicio del conflicto, varios países occidentales y miembros de la OTAN han proporcionado a Ucrania armamento avanzado, equipo militar y entrenamiento especializado. Este respaldo ha permitido a las fuerzas ucranianas mantenerse a la altura de las exigencias del campo de batalla moderno. Países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia han sido cruciales en la provisión de armamento, enviando desde sistemas de misiles HIMARS hasta vehículos blindados y drones. Estos recursos han sido clave para que Ucrania pueda realizar operaciones ofensivas y defensivas exitosas, como la destrucción de puentes en Kursk y los ataques con drones a las fuerzas rusas. Además del armamento, los aliados de Ucrania han brindado apoyo logístico y de inteligencia, lo que ha sido esencial para la planificación de sus operaciones. A pesar de las restricciones que muchos de estos países tienen sobre el uso de ciertas armas en territorio ruso, el apoyo constante ha permitido a Ucrania fortalecerse y adaptarse rápidamente a las condiciones del conflicto. Sin este respaldo, las posibilidades de éxito en muchas de sus campañas militares habrían sido considerablemente menores. Número 17. Captura de equipo militar ruso avanzado. A lo largo del conflicto, las fuerzas ucranianas han logrado capturar equipo militar ruso de gran valor estratégico, lo que les ha permitido fortalecer su arsenal y comprender mejor las tácticas y capacidades de su enemigo. Uno de los logros más importantes fue la captura de un tanque T-90M, considerado uno de los más avanzados en el arsenal ruso. Este tanque, con blindaje mejorado y un potente cañón de 125 milímetros, representa una adquisición significativa para Ucrania. La captura del T-90M no solo proporcionó a Ucrania una ventaja técnica, sino que también tuvo un impacto psicológico en las tropas rusas, que vieron cómo uno de sus mejores vehículos caía en manos del enemigo. Además, las fuerzas ucranianas aprovecharon esta captura para estudiar en detalle las capacidades y debilidades de este tanque, lo que les permitió desarrollar estrategias más efectivas para enfrentarse a otros vehículos similares en el futuro. La habilidad de Ucrania para capturar equipo enemigo ha sido clave en el conflicto, ya que les ha permitido mejorar su propia capacidad de combate y, al mismo tiempo, privar a las fuerzas rusas de valiosos recursos. Esta captura es solo un ejemplo de las múltiples victorias tácticas que han logrado las fuerzas ucranianas mediante una combinación de estrategia, innovación y una ejecución precisa en el campo de batalla. Número 18. Éxito de la 80ª Brigada de Asalto. Ha sido una de las unidades más destacadas y eficaces en el conflicto contra Rusia. Conocida por su precisión, rapidez y capacidad de adaptación, esta brigada ha desempeñado un papel crucial en algunas de las operaciones más exitosas de Ucrania. Especializada en ataques rápidos y de alto impacto, la 80ª Brigada ha demostrado ser un componente vital del ejército ucraniano, especialmente en operaciones complejas y de gran riesgo. Una de sus mayores contribuciones fue durante el avance ucraniano en Kursk, donde la brigada jugó un papel clave en la ejecución de ataques coordinados que dejaron a las fuerzas rusas atrapadas y sin posibilidad de retirarse. Utilizando una combinación de vehículos blindados, drones y apoyo aéreo, la 80ª Brigada logró desmantelar las defensas rusas y asegurar el control de áreas estratégicas clave. La capacidad de esta brigada para adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del campo de batalla, junto con su acceso a armamento avanzado proporcionado por aliados internacionales, la ha convertido en una de las unidades de élite más respetadas y efectivas de Ucrania. Su éxito ha sido un factor decisivo en varias de las victorias militares más importantes del país en este conflicto.
Número 19. Uso de drones y HIMARS en Ucrania. Uno de los componentes más eficaces del arsenal ucraniano en este conflicto ha sido la combinación del uso de drones y sistemas de misiles HIMARS. Los drones, utilizados tanto para reconocimiento como para ataques directos, han permitido a las fuerzas ucranianas realizar operaciones precisas y altamente efectivas contra las fuerzas rusas, mientras que los misiles HIMARS han proporcionado una capacidad devastadora de ataque a larga distancia. El sistema de misiles HIMARS, proporcionado por Estados Unidos, ha permitido a Ucrania atacar con precisión objetivos clave como puentes, bases militares y convoyes rusos. Estos misiles, que pueden lanzar múltiples proyectiles en rápida sucesión, han sido fundamentales en la destrucción de infraestructuras críticas para las operaciones rusas en la región de Kursk. El uso de HIMARS ha cambiado el panorama del conflicto, otorgando a Ucrania una herramienta crucial para debilitar las defensas rusas. Por su parte, los drones han sido igualmente vitales. Equipados con cámaras de alta resolución y explosivos, estos drones han sido utilizados para ataques precisos contra objetivos móviles y estáticos, como vehículos blindados y secciones de puentes de pontones. La capacidad de Ucrania para combinar ambos sistemas ha demostrado ser una de las tácticas más eficaces del conflicto, causando grandes pérdidas a las fuerzas rusas. Número 20. Desarrollo de armas hipersónicas tras INF. La retirada de Estados Unidos del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF, en 2019 abrió la puerta para el desarrollo de una nueva generación de armas hipersónicas, una tecnología que ha generado tensiones en la comunidad internacional. Este tipo de armas, que pueden alcanzar velocidades superiores a Mach 5, ofrecen una capacidad de ataque prácticamente imparable, ya que son capaces de evadir los sistemas de defensa antimisiles existentes. Uno de los desarrollos más importantes ha sido el LRH-WW, un arma hipersónica diseñada por Estados Unidos que puede viajar a velocidades extremas y cubrir distancias de hasta 2.700 kilómetros con gran precisión. Esta nueva arma ha sido descrita como un cambio radical en la tecnología militar, ya que puede realizar ataques precisos contra objetivos distantes en cuestión de minutos, superando las defensas aéreas enemigas. El desarrollo de estas armas hipersónicas ha generado preocupación en Rusia, que ve en ellas una amenaza directa a su seguridad. A pesar de que tanto Estados Unidos como Rusia han desarrollado este tipo de tecnologías, la retirada del tratado INF permitió a ambas potencias avanzar sin las restricciones impuestas anteriormente. La aparición de estas armas marca una nueva era en la carrera armamentista, donde la velocidad y la precisión serán los factores determinantes en cualquier enfrentamiento militar futuro.